Mira, voy a contar una historia sobre un niño que se llama Simón. Simón y su madre se llama María Pilar, y es real. Simón es un niño, bueno, en ese momento era un niño de 9 años, y era la época de Sembrina, era la época de diciembre, y en su colegio hace un evento donde tenían que ir los niños con sus padres, ¿no? Y el evento era que tenían que decorar el salón de Navidad, con las guirnaldas, luces, arbolito y tal. Entonces, el profesor, para romper el hielo, se le ocurrió una brillante idea y lanzó una pregunta, ¿no? Para que los padres y los niños interactúen. Y le dice, ¿qué es lo que más te gusta de la Navidad? Y empezaron, ¿no? A dar la respuesta. A mí me gusta la comida, los regalos, el árbol, los reyes, las luces, la bebida. Y Simón responde, a mí me gusta celebrar el nacimiento de Jesús. Y el profesor queda como en shock, viendo a ver quién se llama Jesús. Y ninguno de sus alumnos se llama Jesús. Él le dice, Simón, ¿pero quién es Jesús? ¿Tu hermano mayor, menor? No, no, Jesús, el de la Biblia, el Dios, el de la cruz. Y enseguida el profesor va hacia donde está Simón y la madre y le dice, así entre dientes, mira, no podemos hablar de estas cosas aquí porque hay muchas personas que piensan totalmente diferente, entonces no queremos herirlas. Y de paso tenemos un programa de inclusión de musulmanes. Y la mamá dice, ah, no, pero con los musulmanes no hay problema. ¿Y por qué? Dice el profesor. Es que el Dios de los musulmanes es nuestro mismo Dios. María Pilar responde eso. María Pilar era la maestra de la escuela dominical de su iglesia. Simón conocía al Dios verdadero, el de la Biblia. Ni María Pilar, ni ninguno allí lo conocían. Y es que en una sociedad pluralista, como la cual vivimos hoy, que está influenciando fuertemente, ¿no? En los más pequeños hasta los más grandes, con sus ideologías y filosofías que niegan y desconocen la existencia del Dios verdadero, está influyendo muchísimo hasta el grado de que está influyendo en la iglesia. Hoy podemos ver a muchos que están distraídos, ¿no? Predicando coaching motivacional, predicando prosperidad, con un montón de barbaridades, ¿no? Crecimiento personal. ¿Y sabes cuál es el resultado de todas estas cosas? Que las personas no están conociendo al Dios que se ha revelado a sí mismo a través de la Escritura y a través de la relación. Pero cuando nosotros sabemos quién es Dios verdaderamente, entonces podemos saber quiénes somos nosotros y quiénes no somos nosotros. Cuando sabemos quién es el Dios que nos ha llamado, entonces vamos a tener la motivación correcta. Nuestros ministerios van a tener más potencia y sobre todo, vamos a tener pasión por las almas. Si no asimilamos esto, si no tenemos una relación personal y creciente con Jesucristo, entonces quizás ese Dios desconocido de la sociedad puede ser desconocido para nosotros también. Y yo pregunto, ¿cuál es tu cosmovisión? ¿Tienes una cosmovisión clara y definida? ¿Cuál es tu filosofía de vida? Puede ser que aún estudiando en el seminario, Dios pueda ser desconocido en algunas áreas de nuestras vidas. Pero quizás no diga, mira, el Dios de los musulmanes es el mismo Dios nuestro. Quizás eso lo sepas. Pero si no hacemos de nosotros la cosmovisión que Dios ha dejado a través de su palabra, la atesoramos y la llevamos como bandera, entonces muy difícilmente vamos a dar a conocer al Dios que ha creado todo. Hoy Pablo nos va a enseñar 3 acciones de cómo podemos dar a conocer al Dios de la Biblia. Y más que 3 acciones, son 3 actitudes que debemos tener. Y si me acompañan en Hechos 17, capítulo 17, del versículo 16 al 34. Y mientras lo buscas, te voy a poner un poco el contexto. Pablo está aquí en la ciudad de Atenas. Atenas era una ciudad impresionante, ¿no? Cuando Pablo la visitó, era considerada como uno de los centros intelectuales y culturales del Imperio Romano de ese momento. Atenas era una ciudad hermosísima, muy bella. Fue también conocida como un centro de filosofía. ¿Sabes qué significa filosofía? Amor a la sabiduría. Era
el centro del arte, de literatura, de las ideas, y era reconocida con una palabra, como la que se conoce en Madrid hoy también. Atenas era reconocida como la ciudad del orgullo, helenista. Madrid es conocida como la ciudad del orgullo, LGTB. Al igual que los atenienses, hace 2000 años atrás, la sociedad de hoy, igual que ellos, no conocen a Dios. Por lo cuanto no conocen a Dios, entonces vamos a ver estos tres movimientos. Al observar cómo Pablo evangeliza la ciudad influyente de Atenas, ¿no? Vamos a encontrar lecciones importantísimas. Y la primera de ellas es que nosotros debemos observar el mundo con un corazón cargado de predicar el mensaje del Evangelio. Dicho de otra forma, donde el mundo de gloria, nosotros vemos indignación, injusticia y almas perdidas. Hechos 17, versículo 16. Dice, mientras Pablo lo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Entonces Pablo, cuando está en Atenas y la recorre, no se asombra, wow, qué bella la ciudad. No, Pablo se indigna a causa de la idolatría que está allí en esa ciudad. Y como buen cristiano, entonces esto le motivó a predicar el evangelio. Pablo observó la ciudad con un corazón cargado de llevar el mensaje. ¿Por qué? Porque tenía la conmovisión de Dios, tenía una conmovisión bíblica. ¿Qué es una conmovisión? Conmovisión es la forma en que como percibimos, como vemos al mundo. Una definición lo dice así, es todo lo que creemos sobre las cuestiones más fundamentales de la vida, nuestro origen, significado, propósito, moralidad y destino final. ¿Qué pasa cuando una persona se convierte verdaderamente al cristianismo? La forma de ver todas estas cosas cambian totalmente y contundentemente. ¿Por qué? Porque conocen al Dios, han conocido al Dios verdadero. Entonces, esto no quiere decir que como cristianos no vamos a disfrutar de las cosas del mundo. Esto no quiere decir que como cristianos no vamos a disfrutar de las cosas que disfruta un no converso, porque vamos a disfrutar de las mismas cosas, ¿no? Pero la diferencia es que lo vamos a disfrutar con una óptica totalmente diferente. Yo no sé qué piensas tú cuando te paras frente al mar. Yo pienso en el Salmo 95 allí. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Pero seguro un no converso no está pensando en el Salmo 95. Pero disfrutamos del mar ambos, ¿no? Cuando escuchamos música, vamos a escuchar música, ¿no? Disfrutamos de la música de forma diferente. Hacemos negocio de forma diferente. Bueno, debería ser así, con un enfoque correcto. ¿Por qué? Porque tenemos nuestros corazones enfocados en el reino de los cielos. Y cuando miramos al mundo con un corazón enfocado en el reino de los cielos, entonces nuestra acción natural va a ser hablar de Jesús, de la cruz y de la resurrección. Fíjate versículos 17 al 19, o 17 primero. Dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y los piadosos, y en las plazas cada día con los que ahí concurrían. Pablo habla de Jesús, pero tiene dos frentes de batalla espiritual aquí. Primero, como su costumbre era ir a la sinagoga, y en la sinagoga hablaba de Jesucristo a través de la palabra. Pero Pablo no se quedaba en la sinagoga, sino que iba a otro frente de batalla y salía a la plaza mayor. Es como si fueras a la plaza mayor de Madrid, había de todo. Pluralismo total, ahí todo el mundo piensa de forma diferente. En la plaza habían de todo, funcionarios del pueblo deliberando, artistas creando, habían empresarios haciendo negocios, medios de comunicación informando, filósofos filosofando, todo ocurría allí. Entonces aquí se encuentra Pablo con dos escuelas de pensamiento. Nosotros cuando salimos a evangelizar te vas a encontrar con un montón de personas que piensan diferente, de forma diferente. Y Pablo se encuentra con dos escuelas de pensamiento aquí, epicurio y estoico. Y dice, de los epicúreos dicen que, mira, el fin último de la persona es el placer, la felicidad, pero sin llegar a extremos. Pero es nuestro fin último, dicen ellos. Y sin tener miedo a la muerte también. Y por si acaso existe un Dios, pues Dios no interviene en los eventos humanos.
Yo no sé, eso no solo pasaba hace 2000 años, eso todavía pasa ahora. Los estoicos eran personas panteístas, y lo hablaba con Gaby. Hemos conseguido personas panteístas en la calle, anoche lo hablaba. ¿Qué es un panteísta? Dicen que todo cuanto existe tiene algo de divino, poder divino, y eran autosuficientes. Nos hemos conseguido personas en la calle sí, y al igual que hoy, todo el mundo tiene una visión del mundo diferente, pero no tienen la visión del Dios verdadero. Ellos pensaban que Pablo era un charlatán, dice, ¿qué querrá decir este palabrero en el versículo 18? Otro parece que es predicador de nuevos dioses porque le predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándolo, le trajeron al Areópago diciendo, podemos saber que esta nueva enseñanza que nos trae. Fíjate cómo Pablo tiene esa capacidad de ser flexible para alcanzar con el mensaje del evangelio, hablando en todas partes de forma diferente, pero enfocado en el mensaje del evangelio. Estaba preparado, nosotros debemos estar preparados como Pablo realmente. Conozco un hombre, Paco, en tiempo de pandemia, algunos habrán escuchado esta ilustración. En tiempo de pandemia, Paco invita a toda la iglesia a evangelizar. Y nadie va. Yo voy porque tenía que cumplir con 4. Era el tiempo de pandemia y estamos en Zoom. Entonces le digo, Gaby, vamos porque aquí podemos sacar 4 y 4 más para la otra semana. Entonces voy con Gaby, sí, y fue una cachetada, ¿no? Que me da el Señor allí. Y nada, pasan 20 minutos y no llega nadie. Y de repente él invita a su hermano también de sangre y su esposa y va y ve el estado de WhatsApp y su hermano está haciendo una barbacoa en su casa. Y llega la policía, era un parque nuevo, y nos saca porque volvió a bajar el nivel de contagio. Entonces no podíamos estar allá en el parque. Y entonces Paco llevó un altavoz y nos sentamos al frente del parque en la silla, en la acera. Y Paco empieza a llorar. Y yo le digo, Paco, no llores. A lo mejor la gente, mira, tiene miedo, no quiso venir a evangelizar. Y me dice, no. ¿Tú qué ves allí cuando viene al frente, a la entrada del parque? Y yo, bueno, la gente se está yendo, no, yo veo un montón de almas que se están perdiendo, llorando, me dijo Paco. Y eso me dio una cachetada. Entonces, debemos tener un cristianismo público. Debemos tener un cristianismo público. Debemos cultivar en nuestros corazones una conciencia viva y constante de la obra de Cristo en la cruz. ¿Para qué? Para enfrentar las atenienses de nuestra época. Y cuando miramos al mundo con un corazón cargado de predicar el evangelio, segundo aspecto, tenemos la responsabilidad de presentar el mensaje de Dios y al Dios del mensaje. Dicho de esta forma, todo el mundo tiene la necesidad de arrepentirse para poder nacer de nuevo. Y esa necesidad solo la va a llenar Dios y el mensaje del evangelio. Y somos nosotros los responsables de mostrar a este Dios. Versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos. Pablo empieza captando la atención de lo que le están escuchando, de alguna forma, porque ya le había observado cómo eran. Capta la atención, pero no deja de tener la mira en el mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Dios es creador, Dios se reveló a sí mismo, todos hemos pecado contra Dios. Él manda que nos arrepintamos porque va a llegar un momento que ese hombre que levantó entre los muertos nos va a juzgar a todos. Y ese es tal cual el mismo mensaje que necesita escuchar la gente allá afuera para que puedan ser salvos. Pablo, de un lenguaje filosófico, aquí está sacando a las personas del error, le está ajustando el error que tenían del falso conocimiento que tenían acerca de Dios. Ahora, nosotros como seminaristas, safubanistas, salimos a evangelizar, ¿sí o no? Por obligación, como yo lo hice con Mago, no. Nos hemos conseguido un montón de personas en la calle y nos hemos conseguido con muchos que se dicen ser agnósticos, ¿verdad? ¿Y qué dice el agnóstico?
El agnóstico dice que si existe Dios, entonces no se puede conocer. Fíjate, ellos están desde su afirmación, afirmando, a la redundancia, que Dios existe. Desde su error le podemos sacar a la verdad. Nos conseguimos ateos por un montón de lados, pero nosotros debemos estar preparados para ser capaces de sacar de la ignorancia a las personas del error. ¿Por qué? Porque esta es nuestra responsabilidad. Para eso nos estamos formando. Versículo 23. Porque pasando y mirando, vuestro santuario hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Pablo ahora empieza a describir a Dios. ¿Quién es ese Dios? El versículo 24 dice: Él es quien hizo el mundo. La palabra mundo en el griego es cosmos, que significa el mundo creado de forma ordenada y madura. Y sigue diciendo: y todas las cosas que en él hay, y él también es Señor del cielo y la tierra. El tema es que Dios se ha dado a conocer, y como Dios se ha dado a conocer, nosotros hoy le conocemos. Y como se ha dado a conocer, la gente allá afuera también le puede conocer. Pablo dice en Romanos, Carlos, punto. Romanos 1:19 al 20. Mira lo que dice. Búscalo. Sin irte de Hechos. 1:19-20. Dice: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Aunque algunos quieran eliminar y suprimir la existencia de Dios, no pueden escapar de ella, no pueden. ¿Por qué? Pues no tienen excusa. Y porque no tienen excusa, entonces nosotros debemos tener un entendimiento, un sentido de lo absoluto. ¿Qué significa esto? ¿O qué quiere decir? De las cosas que no admiten dudas, de las cosas que no admiten discusiones. Porque nada, absolutamente nada es sin Dios. Nada puede ser ateo. Versículo 23 dice, de Hechos 17: ni es honrado por mano de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Dios no necesita nada de nosotros, absolutamente nada, ni de nosotros ni de nadie allá afuera. Nosotros sí necesitamos de Dios, de Él. Vivimos en un mundo donde la autosuficiencia, ¿no?, las posesiones materiales, es el fin último de las personas. Todos piensan eso. Pero la verdad es que somos seres contingentes. ¿Qué significa? Que somos seres que dependemos de Dios. Somos seres que dependemos del único ser necesario. Colosenses, y fíjate como lo dice Pablo en Colosenses, lo está diciendo a través de Lucas aquí en Hechos. No dijo eso en Romanos. Ahora vamos a Colosenses. Fíjate la cosmovisión que tiene Pablo, que la deja plasmada por todas partes. Colosenses 1:17. Él es antes de todo, y todo en Él subsiste. El único ser autosuficiente es Dios. No hay más nadie. Esto nos debe llevar ¿a qué? A humillarnos delante de Él. Pero también nos da esperanza. Porque cuando tenemos a Jesucristo, tenemos todo lo que necesitamos. Hechos 17:26 y 27. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y Él ha prefijado el orden y los tiempos y los límites de la habitación. El tema del racismo es un tema que la sociedad actual se ha apoderado de ello y lo ha usado como una bandera de colores. ¿Para qué? Para transmitir sus ideologías, sus filosofías de inclusión, diversidades, y están influyendo y lo están logrando realmente. Pero deberíamos ser nosotros los que tuviéramos que estar influyendo con el tema del racismo, porque lo dice Dios en su palabra. Es nuestra responsabilidad y no lo estamos haciendo.
Dice la palabra que Dios creó todo el mundo, a toda la especie humana, de una sola sangre, de un solo hombre, de Adán. Toda la diversidad humana, todos los límites de la tierra, es designio de Dios. Dios se plació, se complació, se gustó en crear personas diferentes. Lo podemos dar a entender así. No sé si te puedes fijar en tu casa cuántos aparatos modernos puedes tener en tu casa. Un montón, seguro. Todos dicen, todo, sea cual sea, diferentes. Todos dicen, made in China. Seguro, te lo aseguro. Y resulta cómico, ¿no? Que una persona esté hoy aquí en España comprándose una camiseta con una bandera española para decir, yo soy española. Una bandera española. Pero en Venezuela está otra persona comprándose otra camiseta con la bandera de Venezuela y yo soy criollo, yo soy venezolano. Pero cuando ve la etiqueta, las dos dicen Made in China. La realidad es que todo, cuanto existe, todo tiene el sello divino del Creador. Versículos 27 y 29. Dice, para que busquen a Dios y de alguna manera palpándolo puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos, de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante al oro o a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Dice, para que busquen a Dios y de alguna manera palpándolo le puedan hallar porque realmente no está lejos. El propósito de Dios al crearnos es que le busquemos, pero hemos fallado. Dios desea amorosamente que la humanidad tenga una relación íntima con Él. No sé si conoce el testimonio del cantante Juan Luis Guerra. A mí me impacta un montón. Él dice que después de ganarse todos los Grammys que un hombre puede ganar, que un artista puede ganar, después que su música se escucha en Japón, su música en español se escucha en Japón, un hombre con demasiado dinero, un día se encuentra en el sillón de su casa frente a todos sus premios, deprimido, diciendo, mi vida no tiene propósito, me quiero morir. Y él sigue diciendo que al conocer a Jesucristo como mi Salvador, me llevó a tener una relación personal con Él y encontré el verdadero propósito de mi vida. Cuando le hablamos a las personas sobre Dios, sobre Jesucristo, y muchas veces pasa con los conocidos, la persona te va a decir, no, pero es que yo no soy como tú, que no pecas. Y yo digo, bueno, si me conocieras. Y se creen que están muy lejos de Dios realmente. Por eso no voy a la iglesia, porque a lo mejor no es un lugar para mí, porque yo estoy muy lejos, no se sienten dignos, estoy muy lejos de Dios. Pero la verdad es que Dios está cerca. La verdad es que el pecado sí nos separa de Dios. Y nos nubla, nos ciega por completo, nos deja en tinieblas. Por eso dice Pablo aquí, en Le Busquemos a Tientas, es como que cuando te levantas a medianoche, ¿no? Para ir al baño, todo está oscuro. ¿Cómo te levantas? Buscando el interruptor, para no darte en el dedo pequeño del pie. Pero vas a oscuras, ¿no? Buscando el interruptor. Y pensando que está lejos, de repente, ¡pum!, lo encuentras. Está cerquita. Esto es lo que está diciendo Pablo aquí. Busca a Dios, aunque sea a tientas, porque Él está allí esperando por ti. Y cuando enciendes el interruptor, cuando consigues a Dios, entonces vas a ver el camino despejado, aun cuando sea oscuro. Lo siguiente que Pablo hace es citar a los propios poetas para sacarle del error nuevamente. No solo nos creó Dios, sino que nos creó a su imagen. Y esto le explota la cabeza. Y para cerrar este segundo punto, versículos 30 y 31, magistral, la predicación del Evangelio de Pedro, dice, versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón que designó, dando fe, dice otra traducción, dando pruebas a todos, con haberle levantado entre los muertos. Dios es juez, tú dices juez, pero también es salvador. Pablo ejerce aquí su responsabilidad de presentar el Evangelio y da la oportunidad, hace el llamado, no solo le dice quién es Dios, sino que le hace el llamado, ejerce su responsabilidad personal, porque es una responsabilidad personal. Y ese mismo juez que te puede condenar, si se arrepiente una persona, te va a salvar.
Pasando por alto los tiempos de ignorancia, esto no quiere decir que Dios pasa por alto el pecado, ni se hace de la vista gorda, no. Dios tiene gran misericordia con la humanidad. Y en vez de venir al mundo a destruirlo, vino con misericordia. Y cuando Jesucristo vino por primera vez, marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Se llama redención. Y ahora todos tenemos que responder en fe, porque si no vamos a ese juicio justo de parte del Señor. Cuando yo estaba en el colegio, tenía como 10 años, no sé, estaba en primaria y no me gustaba sentarme cerca del profe, porque el profe siempre preguntaba mucho, era un profe muy preguntón, no son como los nuestros. Y me sentaba detrás para no estar en la vista del profesor. Y entonces cuando señalaba, entonces yo, y me fue, porque evadía mi responsabilidad. No debemos centrarnos o escondernos detrás de la iglesia para evadir la responsabilidad de ella presentar el mensaje de Dios. Entonces, para cumplir con nuestra responsabilidad, debemos primero entender la cultura. ¿Por qué? Porque la cultura construye un puente para poder llevar el mensaje del Evangelio. Hagamos el esfuerzo de conectar con nuestros oyentes de forma significativa. Nosotros debemos aprender a presentar el Evangelio en medio de una sociedad bíblicamente ignorante, porque son así, desinteresadas, no les interesa la Biblia, son incrédulos. Entonces, ¿cómo podemos dar a conocer a Dios en esta sociedad que no le conoce? Uno, debemos mirar al mundo con un corazón cargado por llevar el mensaje del Evangelio. Dos, entonces tenemos la responsabilidad de presentar el mensaje de Dios y al Dios del mensaje. Y esto va a causar una reacción. Punto número 3. Nuestro trabajo para Dios no depende de los resultados. Nuestro trabajo para Dios va a depender de nuestra fidelidad a la hora de predicar el mensaje del Evangelio. Dicho así, que nuestra motivación sea únicamente celebrar el mensaje y no el resultado que esto pueda tener. Versículos 32 al 34 dice: pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaron. Otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. El evangelio de Pablo en Atenas no tuvo muchas conversiones como lo podemos ver en otros lados. No, pero no podemos juzgar a Pablo por esto, ¿no? Realmente. Y nosotros tampoco nos podemos medir por esto, sino debemos medirnos por cuán fiel somos predicando el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio va a causar burla, va a causar un montón de respuestas. Lo hemos vivido en las calles todos, ¿sí? Pero también va a causar en personas que se arrepienten, que sean salvas. Por eso debemos llevarlo. Entonces, cuando somos fieles en llevar el mensaje del evangelio, podemos decir que hemos tenido un buen día de trabajo. Dice, al mostrar a Dios a este mundo que no le conoce, vamos a encontrar un pluralismo abismal, con una gran diversidad de visiones y cosmovisiones diferentes. Vamos a encontrar personas inteligentes, bíblicamente ignorantes, pero inteligentes. Gailer dice en uno de sus libros, mira, allá afuera las personas tienen muy buenas preguntas que ameritan muy buenas respuestas. Prepárate para esto. ¿Te acuerdas de Paco, el chico que oró y que me dio una cachetada a mí allí? Yo en el final del día le mando un WhatsApp y le digo, Paco, ¿cómo te sientes? Y tal. Me dice, estoy feliz. ¿Por qué? Porque Paco se paró. Fue a la entrada y empezó a predicar el evangelio, a entregar folletos y no lo detuvo nadie, ni la policía. No hubo conversiones. Pero Paco me dijo, estoy feliz, hoy tuve un buen día de trabajo. ¿Por qué? Porque fui fiel predicando el mensaje del evangelio. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que nos dé gracia para poder mostrar al mundo el mensaje de Dios, a su Cristo resucitado, crucificado y resucitado. Oremos. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú nos das la oportunidad de prepararnos hoy aquí, Señor, para que con amor podamos llevar tu mensaje allá afuera, Señor, el mensaje que el mundo necesita. Gracias porque también hemos sido alcanzados, Señor. Y hoy tenemos la responsabilidad, Padre, de poder llevar tu mensaje. Gracias porque, aunque no merecíamos nada, Señor, tú moriste en una cruz y te levantaste entre los muertos, Señor.
Gracias por tu mensaje, gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.